Este programa es miembro de AXA, Asociación de Comunicadores Sociales de Argentina. ¿Cómo les va? Bienvenidos al Señalador de Ideas, agradeciéndoles semana a semana los mensajes que nos llegan, las sugerencias, las opiniones, y nosotros obviamente las aceptamos y muy gustosos de que así sea. Así que los invitamos a seguir participando en nuestro programa, como lo hacemos también a través de Argentinísima Satelital. Y en esta oportunidad, bueno, antes de hablar del tema puntual, que es el que vamos a abordar hoy, que es la seguridad, voy a saludar a ellos para que no se me pongan celosos. Doctor Miguel Ángel Sagués, doctor Julio Pueyrredón. ¿Cómo va? ¿Cómo andan? ¿Cómo va Bien, eso? ¿vos cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Todo en orden? Bárbaro, espectacular. Estamos en un lindo clima, ¿verdad? Totalmente. Muy bien. Fresquito. Fresquito, por suerte. Bien, nos está acompañando Mara Pérez Reynoso, asesora de la ministra Patricia Bullrich. Te agradecemos, Mara, que por estés favor, aquí muchas presente, gracias a ustedes. Y esta predisposición hacia nosotros para también, ¿no?, poder conversar con un tema tan sensible como es la seguridad, ¿no? Arrancamos con editorial. Arrancamos con la editorial. Bien. La sociedad está casi, pero diría, no creíble en cuanto a lo que se puede hacer por la inseguridad, porque no basta a veces que las estadísticas bajen, sino cuando sale un caso de inseguridad es lo que importa y sería el 100% para el que lo padece. Entonces quizás las estadísticas están bien para una gestión de gobierno, pero para la sociedad, mientras haya estos casos de delitos que a veces son graves y que ocasionan muertes, la sociedad siente ese tipo de cosas, ¿no? Y lo ve como un constante y creciente el problema de la inseguridad a lo largo de estos años. Parece habernos sumido en un siniestro acostumbramiento, como si se tratase de un fenómeno casi más natural que la lluvia, que no tiene responsables y contra el cual nada puede hacerse. Con los antecedentes de desidia y apatías de gobiernos que facilitaron que la vida de los argentinos carezca de valor, producto del avance del flaqueo de la criminalidad y el narcotráfico. Este clima de inseguridad social, de desconfianza y temor generalizado, con la incorporación silenciosa del miedo, origina apatía, indiferencia social, pesimismo, el desinterés por los problemas colectivos, afectando gravemente a nuestra sociedad y nuestra convivencia, golpeando con mayor fuerza a todas las clases sociales argentinas. Al pasado ya no puede volverse, pero por ningún motivo debemos renunciar a la esperanza de un país mejor con justicia social, con el impulso de los sectores más creativos e inteligentes de nuestra sociedad, de aquellos que, basado en la sensatez, la responsabilidad y la solidaridad, que se resisten al silencio, a la sumisión, a la mentira y desinformación frente a esta dura realidad que nos toca vivir como país. Si el Estado no cumple con su obligación generando las condiciones para que tengamos seguridad, ninguna sociedad con aspiraciones de justicia y paz social puede construirse, ya que el aumento de la delincuencia limita los derechos y libertades civiles y por lo tanto a las instituciones democráticas. Debemos exigir como política de Estado los esfuerzos necesarios para reducir el delito y la violencia, participando activamente en un acuerdo nacional por la seguridad ciudadana, por nuestras familias, por nuestra sociedad. En definitiva, la sensación de sentirnos libres y no presos encerrados como si fuéramos nosotros los victimarios. Julio. Sí, o sea, me parece muy adecuada la editorial. Hay un punto en el cual yo no sé si soy tan optimista como Miguel,
cuando él habla de un acuerdo, porque cuando nosotros nos ponemos a pensar y a ver un poco la realidad y vemos lo que todos los días se enfrenta, desde lo que pasó arrancando de Chocobar, el turista que pierde la pierna, el hombre torturado en Bernal, la mujer que es asesinada a golpes, o sea, todo ese tipo de actos de violencia cada vez mayor, y en el cual en paralelo tenemos un organismo como es el Ministerio de Seguridad, el cual lo que quiere justamente es apoyar a la Fuerza de Seguridad para que las Fuerzas de Seguridad puedan actuar. Correcto. Hay un proyecto de código en el cual se están endureciendo las penas, que después a lo mejor podemos charlar un poquito. Se saca una resolución que para mí es impecable, en el cual autoriza el uso de las armas de fuego a las fuerzas de seguridad, y nos encontramos con que aparecen algunos payasos que dicen, por ejemplo, que o no la leen, o la leen en forma capciosa y dicen, por ejemplo, lo del arma de juguete, cuando claramente está dicho, está explicado que no es que es un arma de juguete, sino que obviamente si hay un arma no puede el policía decirle, perdóname, mostrame el arma a ver si es Evitas o si es de verdad. O sea, el tema de la voz de alto, que está bien claro. O sea, infinidad de cosas que incluso las hemos charlado ya en otro programa cuando analizamos el tema, ¿no? Y encima, obviamente, creo que la realidad es que, independientemente de las políticas de Estado que tienen que llevar a lograr que la sociedad, digamos, haya un bienestar, que baje el delito, la realidad es que el delito también hay que atacarlo de entrada. Porque la forma o la base, una de las bases, y esto no lo digo yo lo escuché a Giuliani hace 2 años cuando dijo que la seguridad es la base para poder armar todo lo demás. Si no hay seguridad, no vas a tener comercios, no vas a tener inversiones, no vas a tener gente que busque trabajo genuino, no vas a tener nada. Y te encontrás después la ironía que cuando uno ve dónde están los países, que incluso tengo acá un pequeño mapita, ejemplificador, que bueno, después si quieren lo exhibimos, que lo podemos mostrar por ahí después, los países que tienen las penas más bravas, salvo Estados Unidos y Japón, casualmente son todos de tinte o musulmano o izquierdista. Y justamente los grupos de izquierda son los que acá se suman a la bandera de Zaffaroni. O sea, hasta esa ironía tenemos que soportar, y más soportar el gobierno cuando quiere aplicar penas, cuando quiere endurecer el tema de la minoridad, bajando el índice de la minoridad, cuando quiere, por ejemplo, también el tema de los extranjeros. Toda esa lucha que se está haciendo, si vos ves entre menores y extranjeros, es casi, me va a corregir después Mara, más del 40% de los delitos. Entonces, vos ves toda esta lucha que hay que encarar, y hay que encararla seriamente, y ahí es donde yo digo que quizá la parte que no me terminó, no es que no me terminó de cerrar, pues estoy de acuerdo con vos, pero que la veo difícil cuando hablaste de un acuerdo nacional, es que yo creo que no va a haber un acuerdo nacional porque hay un montón de oportunistas. Y como dijo alguna vez un diputado, voy a decir una palabra que está mal dicha, pero lo voy a decir en su acepción, en su quinta acepción de la Real Academia Española, un conchudo que utiliza la palabra, utiliza los argumentos estos, aclaro conchudo en su acepción de la Real Academia como sagaz, hábil o pícaro, ¿no? Alegando que todo esto, digamos, es una suerte de totalitarismo o cosas por el estilo, cuando en realidad lo que se quiere es que la víctima sea quien tenga los derechos antes que nadie y no el victimario. Y así debe ser. Bueno, a ver, Mara, tu reflexión en base a lo que escuchaste. En base al disparador que dio el doctor aquí. Hay algo que sí remarco y me pareció muy interesante que lo haya planteado, y es el hecho de naturalizar la inseguridad o naturalizar. Me pasa hoy también, yo no soy madre, pero sí soy tía de muchos sobrinos que amo, y ya están en la edad de salir también, y me pasa que uno está esperando. Cuando sabes que salen, estás con el teléfono, con el WhatsApp, si están en el lugar, que me avisen cuando llegan. Y naturalizar eso no está bien, no está bien. O salir y tener que dar una o dos vueltas en tu casa para ver si no hay alguien para entrar al portón, no está bien. O salir incluso con la cuestión de no voy a usar el teléfono en el transporte público, no está bien, no hay que naturalizarlo, no hay que naturalizarlo de ninguna manera. Pero por otro lado, y tomando todos los temas que ha introducido el doctor Pueyrredón hoy, que le agradezco porque también me da el pie para mencionar un montón de cosas. El protocolo de uso de armas, en realidad, eso siempre lo aclaro, no es que la ministra de pronto está legislando en materia penal o está, digamos, trayendo o creando nuevas figuras para la policía, sino que son herramientas que nuestra Constitución y nuestros códigos lo tienen, y son funciones de las fuerzas policiales y de seguridad propias.
Pero ¿qué pasa? Yo digo que con este protocolo hemos dejado de tener fuerzas federales espantapájaros para tener policías en serio, como pasa en todos los países del mundo. ¿Y por qué digo policías espantapájaros? Porque la función que tenían era estar parados en la esquina exhibiendo su arma 9 milímetros con armas, digamos, armas de fuego, con balas, pero no podían usarlas. Exhibir tu arma en lugares, vamos a ponerles complicados, era casi un pasaporte a recibir un disparo. Entonces, uno piensa en la lógica, volviendo a esta cuestión de la lógica, ¿por qué el Estado invierte? Vamos incluso a sacarlo de la cuestión ideológica, porque creo que digamos, las posturas que hay respecto a la seguridad, respecto a la economía, respecto a un montón de cosas, pero bueno, hoy a mí me atañe a la seguridad, tienen todo un tinte ideológico, todo. Entonces, digamos, meter ideología en estos temas ya sería correr o desviar el foco de la cuestión. Totalmente. Pero digo, sacando la cuestión ideológica, el Estado invierte mucho dinero en formar a un policía en el periodo de la formación policial. Luego, se le provee un arma, que tampoco sale 2,80 pesos. Se le provee un arma, se le enseñan a usar. Y esa es la herramienta que tiene para defender la vida de los 40 y pico millones de argentinos, ¿no? Y quienes estén, ¿no?, circunstancialmente en nuestro territorio. Ahora, si les decimos, ojo con usarla, ¿cuál es la herramienta? Es como darle la pala y el no sé qué herramienta tiene el carpintero. Sí, el martillo, el martillo, pico, qué sé yo, o el albañil, la cuchara. Es como darle las herramientas y digo, ojo con la cuchara, no. Yo creo, hay algo que no se charla, que mucho más allá de que tenga arma o que no tenga arma o que se reemplace por otra arma no letal, hay un problema que le perdimos el respeto al policía. Puede ir con una ametralladora, ha perdido autoridad, como muchos sectores en la educación, en la salud misma, ha perdido autoridad. Ahora, el gran dilema que me pasa por mi cabeza es decir, ¿cómo vuelve esa autoridad? Porque antes podía haber problema, pero la presencia policial ya evitaba que se produzca un desmán, que se produzca un problema. Esa autoridad se ha perdido. Entonces cualquiera enfrenta a un policía, lleve el arma que lleve, y yo creo que es un tema que no se habla. ¿Cómo volvemos a las autoridades de los profesionales del orden? Porque la policía, como todo, es la fuerza legal de la democracia. Exacto. ¿Cómo los respetamos? ¿Cómo sentimos que son autoridades? Y el solo hecho, como bien decís vos, que estén en la esquina con un revólver, no hace nada. Miguel, te digo más. Nada. No solamente eso, sino cuando vos te pones a analizar, y la gente tiene, lamentablemente los argentinos tenemos corta memoria, el 18 de diciembre, estamos 19, del 17, cuando fue el tema en el Congreso, la jueza esta que ordenó a las fuerzas de seguridad estar desarmadas. Fíjate la actitud de todos los que querían armar los disturbios, lejos de tenerle respeto a la fuerza de seguridad, al contrario, se agrandaron. Pues sabían que los policías incluso no podían defenderse, salvo con el escudo. Entonces, ahí te das cuenta que con ese tipo de medidas y con ese tipo de payasadas, no funciona. Fíjate que cuando se puso orden ahí, cuando creo que bajó la orden, de que fuera la gendarmería a poner orden porque iban a incendiar el Congreso. Pero también sucedió ver a manifestantes, o vamos a ponerle, ¿no?, digamos, el nombre que ellos quieran. Vamos a decir hoy manifestantes. Veíamos también en los canales de televisión, no es algo que lo haya visto en nuestras cámaras, en la televisión pública se veía que manifestantes se acercaban y le pegaban a los escudos de los policías, insultos, bueno, sin dudas. Escupirlos, de todo. Totalmente. Incluso hasta arrojar piedras. Pero se denunciaba la represión policial. Sí. Es insólito eso. Entonces yo decía, o estoy de verdad viendo otra cosa, o en qué frecuencia están, digamos, quienes denuncian la represión policial, porque yo veía del otro lado, veía a civiles agrediendo a la policía, y obviamente la policía resistiendo, porque tenían una orden y era que no se sucedieran, digamos, disturbios en el Congreso y que no ingresen. Y convengamos que también que tenemos un sector de la sociedad muy setentista que sigue viendo a las fuerzas de seguridad como enemigos y no
como quienes son los que nos cuidan, ¿no? Exactamente. No, Vamos a seguir hablando de este tema, pero hacemos una pequeña pausa. CITAP, excelencia en servicios de salud. CITAP, líder en internación y cuidados domiciliarios. Neonatología, pediatría y adultos. Avenida Pueyrredón 480, tercero 16, 4867-7400. Seguimos aquí con Mara Pérez Reynoso hablando sobre el tema de seguridad y lo que yo quiero destacar, por ejemplo, cuando fue que vos decías del caso Chocobar, Sí. cómo la ministra de pronto se puso Y salió como tenía, sí, o ¿no? con el... defendiendo a sus fuerzas de seguridad, ¿no? Es que es como tiene pero que no ser. pero no era muy... Lo mismo con la gendarmería muy en el caso de común verlo, Maldonado. digamos, por parte de los funcionarios, ¿no? Por esto que también No, es que decía, era ¿sabes qué pasa? políticamente... Karina, revertir esto, cuando se ha perdido autoridad Sí, en todos me los gustaría sectores, es tan difícil. Siempre yo me pregunté por qué razón, si yo pongo a la policía, a la prefectura y a la gendarmería, se respeta a la gendarmería, mucho más que las otras fuerzas. En el interior se ve mucho eso. ¿No es cierto? Y vos decís, ¿por qué? Es decir, ¿qué nos pasó que el tema, esa palabra autoridad, se ha perdido? Nos dejamos estar, utilizamos algunos gobiernos a la policía o la dejamos. Pasa que ya no pasa por la autoridad, Miguel, perdóname, pasa también por un tema de que se han trastocado, o sea, ya no puedes hablar de autoridad cuando se han trastocado a nivel social Los valores. O sea, cuando vos tenés, por ejemplo, que si un policía va a utilizar su arma, por ejemplo, conforme el protocolo, dicen, es el gatillo fácil. Ahora nadie habla del gatillo fácil de los delincuentes, del gatillo fácil, digamos, del que te mata para robarte un celular. O sea, ese gatillo fácil nadie le preocupa perseguirlo, ¿no? Y sin embargo la sociedad, yo por lo menos lo que percibo, y que ahí ves, por ejemplo, el mejor ejemplo fue el caso del juicio por jurados que hubo hace unos meses, el del carnicero que se defendió. El juicio por jurados, en un tribunal normal, y lo digo como abogado, probablemente lo hubieran condenado por exceso en la legítima defensa a esa persona. Pero ¿qué hizo la sociedad? Lo absolvió en el juicio por jurado. Lo absolvió, ¿por qué? Porque hizo prevalecer lo justo sobre lo jurídico. Que eso es a lo que hay que apuntar hoy, a que la justicia esté por encima de las trabas jurídicas. Y con esto no digo no respetar la ley, sino tener la ley necesaria para que refleje lo justo. ¿No? Por ejemplo, el tema de pena de muerte, ¿no? O sea, obviamente cada uno tiene su posición con respecto a la pena de muerte, pero mucha gente en la sociedad la está pidiendo, ¿no? Y fíjate que, por ejemplo, hay uno de los argumentos, que es el que yo más escuché estos días, que hablaba de las penas de la prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional y la pena de muerte, que son el mismo comentario para los dos. Y decían que eso no ha reducido en donde se ha aplicado la estadística del delito, lo cual es una soberana pavada, una soberana mentira. ¿Por qué? Porque si hay algo que esto técnicamente no se puede hacer, y así como dije la vez pasada que desafiaba que venga alguien y me diga qué artículo del Código Penal está en contra del protocolo, hasta ahora no vino nadie, también digo ahora esto, que alguien me diga qué estadística negativa tiene sustento. Vos no puedes hacer una estadística negativa sobre cosas que no pasan. Las estadísticas son sobre cosas que pasan. Vos no sabés si en esos lugares donde tenés esas penas graves no hubiera aumentado considerablemente el delito si no hubieras tenido esa pena. Y tenés casos como Singapur, por ejemplo, que pusieron ese tipo de penas y se redujo la delincuencia tremendamente en 3 años. Entonces yo no digo llegar a eso, porque ahí se fueron un poco se pasaron de rosca los muchachos. La solución tiene que ser integral. Integral, totalmente. No podemos tomar una sola solución para resolver todo, porque como bien dice, son muchos factores. Por un lado, el descreimiento, y ya casi, lamentablemente, se ha naturalizado y es casi cultural, el hecho de no tener o no ver a las fuerzas policiales y de seguridad como una autoridad del Estado, que es lo que son. Eso por un lado. Por el otro, estas nuevas posturas y opiniones, yo digo, este movimiento de falso progresismo, parece que la lógica que tienen es dejarse matar, dejarse robar y dejarse violar, porque si no sos un totalitario o sos fascista. Y la verdad que tampoco corresponde que sea el propio ciudadano quien tenga que defenderse de ello, porque para eso le hemos delegado
al Estado la protección de nuestro bien más preciado, que es la vida. Entonces, es el Estado quien tiene que garantizar esto. ¿Cómo? Con reglas muy claras, con la profesionalización, que es algo que a veces también lo mencionan, y yo quiero hacer puntual hincapié en eso. Desde que asumí hace 3 años, dijimos, si bien me tocó un área más bien de derechos humanos, dije que mi intención o mi pase por el Ministerio de Seguridad era volver a recuperar esa imagen de autoridad de las fuerzas, pero bien ganada. Ahora, ¿cómo haces vos en una sociedad descreída que vos podés sacar la mejor resolución del ministerio y no pasa absolutamente nada? Es decir, la sociedad no ayuda en la gestión de gobierno. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos como principio en una sociedad que no cree en nadie? ¿Y qué hacemos con estos criminales, delincuentes, que en el 90% casi son los mismos de siempre? Es decir, salen y si lo agarran tienen antecedentes. Eso es gravísimo. Es decir, cometieron un delito, salen, y no solamente uno, salen, tienen antecedentes de 5 detenciones, salen, matan, asesinan y vuelven a robar. Y es un alto porcentaje. Primero eso. Y segundo, ¿por qué no hacen cárcel en el sentido que después venga la reivindicación del delincuente y todo? No tenemos tiempo porque yo escucho de la educación, del victimario, que es la protección, porque tampoco hay que liquidarlo, etcétera, etcétera. Pero ¿qué hacemos ya a corto plazo? Porque se nos está muriendo gente. Entonces, yo digo, desde la simpleza y quizás desde la ignorancia, hagamos más cárceles. Hagamos más cárceles, no permitamos eso. En un principio, Julio, hagamos más cárceles. Los tenemos ahí, ordenamos a la sociedad, la hacemos una sociedad más creíble y que no le den salida ni transitoria a los delincuentes. En primer lugar, respondiendo a tu respuesta primaria, yo creo que se puede revertir esa visión de la sociedad para con las fuerzas policiales y de seguridad con resultados, Miguel, con resultados muy claros y con resultados no solo medibles, sino también que se puedan traducir en esa sensación de que uno se siente más cuidado. ¿Y cómo hacer eso? Insisto, con resultados muy claros. Creo que el golpe que se le está dando al narcotráfico es histórico y como nunca. Y no le digo solamente por el valor económico de la incautación, que es muchísima. No, el miedo que tiene el narcotráfico también ahora. Sino también porque se desbaratan las organizaciones. Se ha investigado muchísimo. Estamos mucho más firmes en las cuestiones de las fronteras. Entonces, esos son resultados, digamos, concretos. Y por el otro lado también es darle valor humano a estos hombres y mujeres que son parte de las fuerzas. Y se juegan la vida por nosotros y a veces por sueldos que son ridículos. Bueno, a eso es a lo que voy. Cuando sucedía que nosotros asumimos, no quiero decir tampoco que recibimos la mejor de las fuerzas o las recibimos, digamos, incendiadas, pero sí había un porcentaje de corrupción. Sí había un porcentaje de corrupción. Ahora, cuando nosotros asumimos, creo que la primera medida de la ministra fue tener sueldos más reales para la gente de las fuerzas, que insisto, son quienes, como bien lo dijo el doctor, son personas, hombres y mujeres que arriesgan su vida todos los días para cuidarnos. Y no para cuidar a quienes están a favor de las fuerzas y les gusta el policía. Incluso para esos también que los insultan, que los escupen, que no quieren que trabajen. Entonces, tienen que cuidar a todos. Salen a la mañana, pero no saben si van a volver. Eso es terrible. Entonces, también como mensaje del Estado para empezar a respetarlos, es respetarlos en casa. Es reconocer lo que son hombres y mujeres. Hoy en día, con historia. Un policía no lo respeta a nadie. Olvidémonos. Ahora atacan a la policía para sacar el revólver, ¿no? Bueno, eso es contra eso es con lo que se está luchando. Contra eso es con lo que se está luchando en el ministerio. Y yo creo que están haciendo un trabajo excelente. Y tratar de cerrarlo, bueno, no nos dio el tiempo porque vamos a tener que invitar a Mara a otro programa. Pues hablamos de las taxas, que claro, es un tema que también está muy en la sociedad hoy y es interesante también tocarlo, por supuesto. Sí. Bueno, entonces te comprometemos para que nos vengas a visitar. Gracias, de un vuelta. placer tenerte aquí en nuestra mesa de trabajo. No, por favor. Bueno, nos vamos, ¿eh? Nos vamos. Hasta nuestro próximo encuentro. Gracias por habernos acompañado.